Bueno, muy buenas noches en aras del cumplimiento en el tiempo y respeto no solamente con los invitados, sino también con todos los asistentes. Vamos a dar comienzo a esta cátedra abierta donde vamos a hablar sobre temas de comunicación, gerencia de comunicación, cómo manejamos las redes, cómo hacemos para que estas redes fluyan y sirvan como herramienta de comunicación permanentemente. Creo que es un tema que todavía tenemos mucho por aprender, que necesitamos perfeccionar su manejo y que seguramente con los invitados que tenemos de la alcaldía de Medellín, que enseguida lo vamos a presentar, y de la gobernación de Antioquia, vamos a aprender bastante sobre este manejo y sobre esta gerencia de las redes sociales y de las comunicaciones. Para iniciar, le doy la bienvenida al coordinador del programa de comunicación de la Universidad Católica, de la Fundación Universitaria Católica del Norte. Estamos hablando del profesor Luis Fernando Mejía Quirós, quien en nombre de nuestro rector y nuestro decano hará un saludo a todos los asistentes. Profesor Luis Fernando, buenas noches, bienvenido. Profesor Luis Fernando Mejía, Aló. ya, ahí sí. Ok. Profesor Sierra y asistentes, cordial saludo. Vamos entonces también en nombre de nuestro rector, el padre Diego Luis Rendón, en nombre de nuestro decano Nilber Javier Mosquera, el agradecimiento a nuestros invitados del día de hoy, a Henry Horacio, a Juan José y a Oscar, que nos acompañan el día de hoy en este compartir de conocimiento, ¿cierto? Para nosotros también como Fundación Universitaria Católica del Norte, generar estos espacios de formación para nuestros estudiantes desde las realidades actuales que estamos viviendo es un ejercicio bastante importante para el desarrollo que vamos a realizar y que deseamos continuar realizando con nuestros estudiantes. A ellos entonces, bienvenidos a nuestros invitados nuevamente, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un gusto y un honor también, reitero, tenerlos para nosotros como universidad y como facultad en estos espacios académicos y de antemano es también importante recordarles que desde la virtualidad estamos también prestos para acompañarlos en todo lo que ustedes necesiten en sus organizaciones. Muchísimas gracias, profesor Luis Fernando Mejía. Le recuerdo a los estudiantes de la asignatura Gerencia de Comunicación en TIC que una vez finalizado el encuentro, la reunión que tenemos en este momento, vamos a estar nosotros hablando de otros temas de la asignatura. Los invitados de esta noche que nos acompañan y que les agradezco en nombre mío y en nombre de la universidad y de los estudiantes por su presencia, tenemos en orden de intervención Óscar Alberto Alzate Muñoz. Él es comunicador social de la Universidad Pontificia Bolivariana, profesional universitario de la Gobernación de Antioquia, especialista en gerencia de la comunicación organizacional, especialista en gerencia de mercadeo del CEIPA, con doble titulación de gerencia de marketing, Escuela de Administración de Empresas de Barcelona, España, y con amplia experiencia en comunicación organizacional, así como también en un trabajo deportivo, en el periodismo deportivo que él ejerce. También contamos con la presencia de Juan José Aux Trujillo, es politólogo de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en estudios políticos de la misma universidad, donde fue representante estudiantil del programa de ciencia política y de posgrados. Adelantó la especialización en comunicación política e institucional de la Universidad Católica de Argentina, UCA. Se encuentra culminando su formación en el programa de Derecho de la Universidad Católica Luis Amigó. En su experiencia profesional ha hecho parte de trabajos enfocados en políticas públicas, comunicación política y se desempeñó como redactor político. Actualmente es el secretario de Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín. Y cerrará las intervenciones nuestro compañero Henry Horacio Chávez Parra, comunicador social periodista de la Universidad de Antioquia, especialista de estudios políticos con énfasis en geopolítica de AFID, becario de la Fundación Howard Smith y el Centro Internacional de Periodistas de Washington, D.C., en el curso de Ética Periodística y Magíster en Comunicaciones de la Universidad de Antioquia. Se desempeña actualmente como gerente de comunicaciones de la Gobernación de Antioquia. Ha sido jefe de comunicaciones de la Universidad Nacional de Colombia en Medellín, gerente de Telemedellín, director regional de noticias en RCN Radio, subdirector de Hora 13 Noticias, director y presentador de noticias en Telemedellín y en el Canal UNE, corresponsal de varios medios nacionales
columnista de El Mundo y profesor universitario en la Universidad de Antioquia, UPB y UDM. A todos nuestros invitados, muchísimas gracias por acompañarnos en esta reunión. Le informo a tanto a ellos como a los asistentes que esta sesión está siendo grabada y posteriormente será difundida por medios de comunicación y por redes sociales. Si hay alguno que tenga un impedimento para compartir este trabajo, esta charla, no lo hace llegar, por favor, para poder tomar los correctivos del caso. No siendo más, la metodología va a ser la siguiente. Vamos a iniciar con Óscar Alzate, como decía, comunicador en la Secretaría de Gobierno del Departamento de Antioquia. Él va a coordinar la charla, él va a ser el moderador y él posteriormente le va a dar la palabra a nuestro invitado de la Alcaldía de Medellín, Juan José Aus, y cerraremos con Henry Horacio Chávez. Entonces, Óscar Alzate, compañero de Mil Batallas, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido a la Universidad Católica del Norte. Esta también es su casa y todo este grupo de asistentes, estudiantes, docentes están escuchándolo y es toda la reunión para usted. Bienvenido. Luis Fernando, muy buenas noches para usted, para toda la familia de la Fundación Universitaria Católica del Norte. A Luis Fernando también muchas gracias por acompañarnos, Luis Fernando Mejía, el coordinador del programa. Qué bueno que están con nosotros Juan José Aus, el secretario de Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín, Henry Horacio Chávez. Pero quiero pedirles un permiso, quiero pedirles un paréntesis para dar también un saludo muy especial a dos personas con quienes en principio habíamos conversado para tener esta charla. Son ellos Juan Fernando Gallego, que es la persona que maneja hoy la página web en la Alcaldía de Medellín, y Juan Gabriel Benítez, que es la persona que maneja la estrategia digital en la Gobernación de Antioquia. ¿Por qué le damos el saludo a ellos? Porque con ellos comenzamos a soñar en lo que puede ser una conversación como esta. Las personas que hoy asisten a esta reunión van a tener el privilegio de estar participando con dos personas que estoy convencido todo el mundo quisiera hablar en estos momentos para saber cómo se maneja una estrategia de comunicaciones en tiempo de pandemia. Somos unos privilegiados de estar viviendo esta situación en el mundo, pero también somos unos privilegiados porque lo que estamos viviendo ahora es un caso de comunicaciones que muy seguramente se va a analizar a futuro, porque entonces se revisarán este tipo de situaciones, todo lo que estamos viviendo. A Juan Gabriel, a Juan Fernando, muchas gracias por todo lo que fue el aporte. Hay un tema que muchos de ustedes en comunicaciones deben de conocer ya, el tema de vocerías. Eso pasa mucho en las organizaciones. Ellos, por respeto, hicieron su comunicación con sus jefes inmediatos y, cómo no, se pusieron de acuerdo. Ellos son las personas que manejan la estrategia clara, la estrategia sombrilla, la estrategia con mayor cobertura, y no eran las personas indicadas para entonces, en este caso, venir a hablar de su experiencia. De tal manera que qué bueno que están aquí Juan José, que está con nosotros Henry Horacio, qué bueno que hay gente compartiendo esta experiencia, porque es mucho lo que debemos de aprender de todo esto. Yo quiero comenzar brevemente, porque no soy yo quien deba hablar de estrategia en este caso, haciendo un preámbulo de lo que estamos viviendo en estos momentos, no solamente en Medellín, el departamento de Antioquia, en el mundo. Digamos que este año para todos es conocido, se hace un inicio de gobierno, un inicio de cuatrenio, comienzan nuevas administraciones tanto en el ámbito municipal como en el departamental. Entonces el tema de comunicaciones se enfoca hacia cómo se va a desarrollar el tema del plan de desarrollo, cómo lo vamos a desarrollar, cómo lo vamos a ejecutar. Digamos que ese es el primer dolor de cabeza, comenzar a trabajar esa parte. Esto hay que sumarle también las actividades cotidianas, el día a día. Pero en el mundo, comenzando el año, comenzando el 2020, comienza a hablarse de la aparición de la pandemia. Después se hace inminente la llegada del coronavirus a nuestro territorio. Y entonces comienza así a tocarse en las reuniones de comunicaciones qué vamos a hacer para esos momentos. Esto lo vamos a manejar como momentos de crisis o como una oportunidad para diversificar y fortalecer el tema comunicacional, que ha sido fundamental en el manejo de la pandemia. Aparece la cuarentena, aparece el teletrabajo, aparece la virtualidad, se hacen cambios de rutina. Entonces hay que comenzar a pensar qué y cómo comunicar, cómo informar. En medio de la incertidumbre y el desconcierto que está viviendo la gente, comenzar a pensar en una interacción con la comunidad de manera muy diferente a la que teníamos planeada antes de llegar a trabajar este año en comunicaciones. Comienza a hablarse de fases como la prevención, la contención, la mitigación, y ya hasta se habla del post-coronavirus. Cómo lograr una retroalimentación en medio de temas
tan frágiles, tan sensibles y en los que generan tanta intranquilidad a la gente. Pues bien, yo creo que es el momento de que comencemos a hablar de casos, entre comillas, destacados, porque todo el mundo en el país está hablando, ¿qué pasa en Antioquia? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y yo creo que parte fundamental de esto es el trabajo que se viene realizando en materia de comunicaciones, para poder de alguna manera estar informando a la gente lo que está pasando, para poderles decir cómo debemos actuar, no alinearlos, invitarlos a ser responsables. Y yo creo que parte fundamental de eso ha sido las estrategias de comunicaciones que hemos estado manejando, unas con diferentes facetas de otras. Por eso invitamos a continuación a Juan José Aus. Juan José, pues como ya lo señalaba ahora Luis Fernando, es politólogo de la Universidad Nacional y tiene mucha experiencia en materia de estudios políticos, también en magíster, tiene un curso de posgrado de la comunicación política en la institución Universidad Católica de Argentina. Y pues bueno, Juan José, bienvenido a esta conversación, gracias por aceptar la invitación. Qué bueno que podemos compartir a esta hora con estos estudiantes, con este grupo de personas y que a futuro la gente pueda disfrutar de toda esta experiencia. Bienvenido y buenas noches. Juan José. Juan José. Bueno, ya vamos a estar con Juan José. Entonces, por lo pronto sigamos hablando acerca de toda esa experiencia que se ha estado viviendo en materia de comunicaciones, porque son muchas las cosas muy particulares que se viven para manejar unas comunicaciones en una situación que ninguno de nosotros ha vivido y no sabemos si vaya a volver a vivir. Entonces, sí, ya estamos, Juan. Sí, sí, estoy aquí. Bueno, Juan, bienvenido. Te estábamos haciendo todo el preámbulo para que comiences a contarnos acerca de esta experiencia que estás viviendo ahora al frente del tema comunicacional en la alcaldía de Medellín. Una situación que no estaba en la cabeza de nadie, que no habíamos pensado ni habíamos visionado. Y qué bueno que tienes ahora la oportunidad de compartir esa experiencia con estas personas. Buenas noches y bienvenido. No, buenas noches a todos, saludarlos, a Henry, a Oscar, a Luis, a Juanfer, funcionario de la alcaldía que maneja el portal, un duro que nos ha ayudado con todo esto, ha trabajado el doble, pero esto nos exige el cambio, ¿cierto? Entonces, pues yo quería empezar primero contándoles que, bueno, una crisis de esta envergadura genera un cambio en las dinámicas sociales enorme. Entonces, una crisis tan grande como la del coronavirus te exige a ti un cambio, cambia la ciudadanía, nos obligó a encerrarnos, nos mandó para la casa, nos enseñó que al final de cuentas de verdad había problemas en el sistema de salud, nos enseñó muchas cosas y nos cambió directamente, nos cambió el mundo como lo conocíamos. Y al cambiarnos este mundo nos exige reinventarnos. Al exigirnos reinventarnos, la gente empieza a reinventarse dentro de su casa, pero también empieza a pedir una respuesta a la alcaldía y empieza a mirar a la alcaldía y a decir, bueno, ¿y usted qué va a hacer? ¿De qué se va a encargar? ¿Cómo va a reaccionar? Y aquí es donde quiero hacer la primera reflexión, ¿cierto? Las redes sociales, la comunicación, no puede ir por aparte de la gestión y de la gestión que se le hace a una crisis. Nosotros no podemos comunicar mentiras y no podemos ir a crear una foto. No, cada foto que se ha subido a las redes sociales, cada video que se han hecho está respaldado por una gestión institucional. Entonces, esa es la primera reflexión que quiero hacer. La comunicación no se puede desaparecer de la gestión administrativa que realice la alcaldía para atender una crisis. Si la alcaldía realiza una gestión administrativa para atender a una crisis, eso es lo que se puede comunicar. Eso es lo que la alcaldía tiene que comunicar, tiene que expresar, tiene que mostrarle a la ciudadanía. Nosotros no podemos estar totalmente desacertados ni desubicados con lo que está realizando como protocolo de la alcaldía. Y ahí les quiero empezar a contar. Las redes sociales se volvieron un factor importantísimo en esta contingencia, porque se rompieron muchas otras formas de comunicarse y de acercarse a la ciudadanía. Entonces se rompió el territorio, ya no teníamos eventos. Los eventos son una forma en que la alcaldía se comunica, se rompieron, se terminaron. La comunicación organizacional, de alguna otra forma, la comunicación interna con los servidores, de alguna otra forma se termina porque las carteleras, las pantallas que están al interior de la alcaldía, papel tapiz, pasan a un segundo plano. Y de igual forma,
muchos procesos se rompen. Pues el acercamiento de la alcaldía a sus territorios mediante los territoriales se mitiga y se vuelve más pequeño. Y la ciudadanía en una crisis está desubicada. La ciudadanía no sabe lo que está sucediendo, no entiende por qué lo que le cambió la vida y exige urgentemente información rápida, información veraz e información certera. Entonces los procesos en las redes sociales como en la web se duplican y la ciudadanía está consumiendo constantemente información, constantemente información. Y eso nos exige también producir la información rápida, producir información veraz y estarles constantemente contando qué está sucediendo y qué está pasando. De esa forma, pues el equipo de redes sociales con la página web ha creado una estrategia enorme y se la ha pasado trabajando para lograr eso. Por ejemplo, nosotros medimos todos los productos que semana a semana que tiene la Secretaría en redes sociales. Los productos pasaron de ser casi 200 productos a convertirse en más de 600 y 700 productos, sin incluir el portal web, ¿cierto? Entonces, al final de cuentas, eso también se expresa en el consumo de la gente. Hubo una semana, la primera semana de la cuarentena, tuvimos 34 millones de impactos solo de las redes del alcalde. O sea, creció exponencialmente, se duplicó y la ciudadanía estaba totalmente conectada. La ciudadanía estaba conectada a las redes sociales, recibiendo información y buscando un canal que le entregue información veraz y que le entregue información certera. Y ese canal eran las redes de la alcaldía, eran las redes del alcalde y eran los canales institucionales, la página web de la alcaldía. ¿Por qué? Porque circulaba mucha información falsa. Para mitigar esa información falsa y para contrarrestar eso y para darle toda la información que la ciudadanía estaba exigiendo, porque eran preguntas, que cómo va a ser la cuarentena, que cómo voy a salir a hacer mercado, que cómo voy a salir a hacer cosas. Nosotros creamos un mecanismo. El mecanismo se llamaba El Alcalde Reporta. Era un mecanismo que ya él lo había creado. El alcalde Daniel Quintero había creado ese mecanismo desde su campaña. Y era un Facebook Live sencillo en el que él utilizaba su propio celular y él solo lo grababa desde su casa o desde donde esté. Hablaba con los ciudadanos, le hacía un reporte de la semana, se acercaba naturalmente y iba contando cómo era su experiencia y iba respondiendo dudas de los ciudadanos. Lo fuimos creando, lo fuimos modificando hasta que se llegó a un set, a un escenario en donde él le explica a la ciudadanía y le expresa cuáles son los cambios que se está teniendo, cuál es la pedagogía, qué dudas tienen. Incluso llegamos a momentos en donde él interactuaba con los ciudadanos. Tomaba el celular, leía las preguntas, que cómo voy a hacer para salir a mercar en la cuarentena. Él leía las preguntas de los ciudadanos y él les respondía, muy natural. Y eso llevó a informar a la ciudadanía de forma acertada y acercar a un alcalde y a una institucionalidad con la gente. Juan José, hola, Parece que perdimos comunicación con la alcaldía. pero vamos haciendo un resumen mientras él está regresando porque nos ha entregado algunos aspectos que son bien interesantes para tener en cuenta. El tema de estar comunicando de manera rápida, veraz y certera es una de las tareas que se ha planteado entonces desde la alcaldía, el equipo que está ahora liderando Juan José Aus. No comunicar mentiras, está llamando la atención sobre lo que ha sido el papel de las redes sociales, de cómo cambiaron el orden, de cómo se rompió el territorio, de cómo se amplió el consumo porque la gente cada vez quería consumir más y ellos tenían que producir mucho más y de manera mucho más rápida, de manera más acertada, de manera más asertiva y más cercana a la comunidad. Yo creo que es una de esas tareas bien interesantes y que sí, sin duda, ha cambiado muchos paradigmas en materia de comunicación. Creo que no estaba en la cabeza de nadie que las comunicaciones iban a tener un papel tan fundamental en el inicio de estos gobiernos como lo estamos viviendo ahora. Porque como lo estábamos señalando, hace un rato estábamos hablando de que había que hacer estrategias de prevención, después hablábamos de la contención, de la mitigación y ya se está hablando del post-coronavirus. Entonces,
hay que comenzar a hablar de lo que era la retroalimentación, que era la parte que nos estaba hablando en su momento el secretario de Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín. Quiero a esta hora invitar a Henry Horacio Chávez, el gerente de comunicaciones de la Gobernación de Antioquia, porque también la Gobernación de Antioquia ha jugado un papel fundamental en todo este proceso. Hay un trabajo bien interesante teniendo en cuenta que ya el espacio geográfico es mucho más amplio, que ya no son solamente las necesidades de la gente en territorio del área metropolitana, sino que hay que ir un poquito más allá de esa frontera, ya son 125 municipios, y que hay que comenzar a reducir las improvisaciones, porque cada uno dentro de la subregión vive un momento diferente de las situaciones. Entonces eso obligaba a planear más las intervenciones. Henry Horacio Chávez, muy buenas noches, señor, bienvenido. Muy buenas noches, Oscar, a todos los estudiantes, por supuesto a Luis Fernando Sierra y Mejía, a los Luis Fernandos. Gracias por la invitación, espero que Juan José pueda reintegrarse a la conversación. Y quería mencionar un par de asuntos en relación con lo que incluso él nos planteaba como inicio. Hombre, yo muy respetuosamente creo que estos asuntos, que por supuesto no tienen precedente alguno, no acaban la comunicación, todo lo contrario, nos cambia la manera de ver la comunicación, como nos ha cambiado la manera de ver el mundo, como nos ha cambiado la manera de celebrar los cumpleaños, de relacionarnos con el trabajo. Este asunto que ustedes en la universidad han venido haciendo desde hace 23 años o algo así, de la capacitación virtual, sigue siendo un asunto marginal, pero hoy en medio de esta pandemia, todos estamos, digamos, en esta dinámica que para nosotros es nueva. Las reuniones, los consejos de gobierno, nosotros estamos haciendo en la Gobernación de Antioquia consejos de gobierno a partir de las herramientas tecnológicas en una modalidad, dijéramos, semipresencial. Unas personas estábamos en el Salón Consejo de Gobierno y la mayoría del gabinete se conecta a través de alguna de estas plataformas, lo que hace que de todas maneras dijéramos, pues nos imponga retos nuevos en la manera de contar. Pero finalmente el proceso de la comunicación sigue siendo el mismo, muchachos. El proceso de la comunicación sigue partiendo de qué es lo que yo quiero o necesito contar. ¿A quién le voy a entregar un mensaje? ¿Para qué se lo tengo que entregar? Y ello pues me implicará un cómo, una manera de hacer. Aún en una circunstancia como esta, en la que un reto adicional pudiera ser, por ejemplo, que la gente tiene más tiempo. Y digo que paradójicamente es un reto, porque tiene más tiempo no solamente, dijéramos, para consumir información, sino que además está puntualmente pegado en las pantallas. Y hay más medios, y hay más información, pero la verdad no necesariamente hay más comunicación. Y eso nos obliga a nosotros, digamos, generadores de contenido y particularmente generadores de contenidos de comunicación pública, a nuevas estrategias o, en el caso de la gobernación, a adelantar algunas de las estrategias que ya teníamos nosotros previstos. Yo quiero atención de solamente de las redes sociales y de los medios virtuales que ya he mencionado y que creo que han sido fundamentales, sino en general de lo que significa la comunicación, dijéramos, en estos tiempos. Pregúntense ustedes cómo sería esta situación de pandemia sin el desarrollo que tenemos hoy de la comunicación. ¿Cómo hubiera sido, por ejemplo, en los años 80 o en los años 90, cuando no había el Internet? Nosotros, los mayorcitos, recordamos el apagón, en la época del apagón, ¿cierto? Algunos lo asocian con la hora Gaviria, porque efectivamente hubo que cambiar el uso horario en Colombia, adelantar una hora, y eso nos implicó unos cambios distintos y unos relacionamientos distintos. Me dice Oscar que está Juan José, si quiere seguimos escuchando a Juan José y ahora retomamos, dijéramos, como esta idea. Como quieras, Henry. Si quieres, seguimos conversando los dos, con todos. Dale, con confianza. Dale, no tengo ningún problema. Decía Juan José, no sé si alcanzaste a oír, que yo creo que estos asuntos, más que acabar estrategias de comunicación, como tú lo mencionabas de alguna manera, claro, no hay carteleras porque no hay gente en el edificio público, pero hay otra manera de comunicarnos y eso además nos ha obligado
incluso a ser más creativos. De entrada, Oscar mencionaba a nuestros líderes de la comunicación de redes que en ambos casos, tanto en la alcaldía como en la gobernación, tengo que decir, con la expresión que usaba Juan José, son unos tesos, es gente muy capacitada, de mucho criterio, muy creativos y que tienen una gran ventaja, es la capacidad de reacción muy pronta. Entonces eso ha hecho que se transforme eso. Pero yo les proponía la reflexión sobre otras épocas, dijéramos, en la época particularmente de la juventud mía y de la de muchos de los profes que estábamos aquí, y es el ejemplo claro de la Luciérnaga. La Luciérnaga es un espacio radial que nació producto del apagón, producto dijéramos, de esa circunstancia que impuso una situación, digamos, que sobrevino, para la que nadie estaba preparado, que no había tenido antecedentes. Estoy guardando las proporciones, pero estoy diciendo que más o menos son esas épocas de crisis. La radio tuvo ahí, en Colombia, una segunda edad dorada. Y si ustedes recuerdan, la primera edad dorada de la radio fue en los años 30, después del crack del 29, porque era el único entretenimiento gratuito que había. Y hoy podría tener tranquilamente dijéramos, una tercera edad dorada. ¿Por qué lo pienso? Porque ya les decía, nosotros adelantamos una estrategia que teníamos prevista. Esta semana arrancamos una estrategia de radio. La alcaldía de Medellín lo tiene desde hace rato. Y en la gobernación lo tenemos no solamente en el Valle de Aburrá, sino en las regiones, con las redes de radio comunitaria. Y ahí tenemos una herramienta nueva, vieja, es decir, nueva como estrategia nuestra, pero que ya les digo, desde hace casi un siglo, también en una circunstancia sin precedentes de crisis, tuvo un gran momento de gloria en nuestro país luego en los 90 y creo que ahora tiene también esa posibilidad grande de comunicar, de acercar, de poner en común, que finalmente es lo que buscamos en un ejercicio de comunicación pública que supere la propaganda oficial. Y para nosotros eso es fundamental en la gobernación de Antioquia. Nosotros, por supuesto, que hacemos la tarea, nosotros, por supuesto, que sabemos que hay que visibilizar al gobernante, pero creemos que lo fundamental está más que en la persona, en el equipo, por eso el eslogan de la gobernación es unidos, y en la articulación que es capaz de hacer esta región por cultura y estos líderes, dijéramos, por capacidad. Pero además, ya les decía, de sumar redes de emisoras, de sumar voluntades, y eso para nosotros es muy importante. Mire, los resultados, yo creo que el país en general no ha sido justo en el reconocimiento o en la visibilidad de los resultados de Medellín y de Antioquia en relación con esta crisis. Porque es que lo que se hace en prevención, las vidas que se salvan, generalmente no son tan visibles. Si nosotros estuviéramos, como solemos estar en la primer rango de la pólvora, por ejemplo, accidentes por pólvora cada año, Medellín primero, por departamentos, Antioquia, seguramente ahí estábamos en todos los medios y nos estarían buscando por ese asunto. Pero hoy es todo lo contrario, nosotros estamos con la población que tenemos, con el tamaño de departamento y de ciudad que tenemos, estamos muy por debajo del número de contagiados, es decir, hemos salvado muchísimas vidas. Tenemos en el departamento seis casos de fallecimientos que cualquiera de ellos uno pudiera leerlos por separado y decir, hombre, realmente son otras complicaciones y otros asuntos, pero no hemos ni siquiera llegado a un punto pues de grave de número de contagiados. Y eso, pues digo, naturalmente no es tan visible como, por ejemplo, si el número fuera pues altísimo, porque a veces, seguramente es una humana condición, vemos más fácil el pedacito que nos falta que la gran cantidad, ¿cierto?, del vaso lleno. No sé, Juan José, u Oscar, si tienen algún comentario en relación pues, con este planteamiento que hago. Yo voy a aportarles en un momentico, pero sí me gustaría que Juan José, que estaba terminando sus ideas, pueda redondear, porque no sé, me había dicho al principio que tenía un poco tiempo para poder compartir con nosotros,
¿no? Ya vamos avanzados en la charla, ya llevamos 29 minutos y no quisiéramos como perdernos la oportunidad de que nos dé sus conclusiones y de pronto que conteste algunas preguntas antes de irse y ya nos quedamos con Henry Horacio terminando con los estudiantes en la parte final de esta transmisión. No, perfecto. Entonces, Juan, dale. Dale, ¿qué les cuento? ¿Qué les terminaba de contar? ¿Cierto? Lo que dice Henry es totalmente cierto. Si estuviéramos mal, nos estuvieran buscando todos, ¿no? Pero cuando uno es ejemplo, no le dan un titular, ¿no? Una portada. Pero así toca guerreársela. ¿Y qué les cuento? La pedagogía que se hizo junto con la gobernación de Antioquia y la alcaldía fue espectacular. O sea, unidos de la gobernación de Antioquia no es solo porque lo tienen en el eslogan, sino porque ha llevado a que todos los sectores trabajen unidos alrededor de ellos. Ha logrado juntar a todos los municipios de Antioquia y de esa forma también ha trabajado en conjunto con Medellín y con el área metropolitana. Por eso esa estrategia de prevención que se comenzó que al comienzo de la pandemia salió con fuerza fue tan importante. Yo creo que hoy en día todos los ciudadanos tenemos en la cabeza 3 mensajes básicos: lavarse las manos, quedarse en casa y el tercero es pues que saludemos de lejitos. Y hoy en día usemos el tapabocas. Es más, cuando dijimos usemos el tapabocas recibimos críticas, que cómo el uso del tapabocas va a ser obligatorio. Hoy en día es una realidad y es algo obvio que todos lo hacemos por el autocuidado. Contra las fake news competir fue muy complejo y por eso nos exigía a nosotros también salir mucho más rápido y y entregar una información muy certera y muy veraz, porque uno compite contra la cadena de WhatsApp que es falsa, contra cualquier cosa. Y por último, también quería aclararles que esto nos exige un cambio de estrategia y nos exige un cambio de estrategia fuerte porque la ciudadanía nunca está tan pendiente de la política, nunca está tan pendiente de lo que hacen sus gobernantes. Y hoy en día todos están viendo en el ojo qué es lo que hace el gobernador, qué es lo que hace el alcalde, qué es lo que hace el presidente. Y de esa forma nos llevó a otra estrategia, nos llevó a reconstruir la confianza en las instituciones, a generar solidaridad, a empoderar al ciudadano. Y ahí es donde se ha permitido que las estrategias de gestión tengan resultado. Porque si el ciudadano no tuviera confianza, no nos ayudaría. Y hoy el ciudadano se ha encargado de ayudarnos a hacer a ser un partícipe de esto, a usar el tapabocas, a salir con cuidado, a quedarse en casa. Y si el ciudadano confía en nosotros, es una muestra de confianza gigante. Que el ciudadano use tapabocas, que se quede en casa, que respete el pico y cédula, con una cultura tan importante como lo tienen los antioqueños. Entonces, eso nos ha ayudado muchísimo y nos ha ayudado a rodear a la institucionalidad. Por último, vean, aquí está conectado Juan Fernando Gallego, ¿cierto? Él es el líder del portal, él maneja el portal y a mí me gustaría que cuente cómo han sido en unos 2 minutos, si le permite, Oscar, que les cuente cómo ha sido esos días, porque yo creo que el portal de la Alcaldía de Medellín es uno de los portales que tiene más información completa, veraz en el país y pueden hacer un rastreo de todos los portales. Si no me creen, empiecen a buscar Bogotá, empiecen a buscar otros municipios, incluso Presidencia, y Juanfer les puede contar. Hemos migrado 2 estrategias, ¿cierto? La primera, que fue cuidarnos, que era la que buscaba hacer pedagogía sobre el coronavirus, y la segunda, que fue Medellín me cuida, que es esta segunda estrategia para cuidar a los ciudadanos con ayudas y cuidar a los ciudadanos con los cercos epidemiológicos y la apertura de empresas, que es lo que se nos viene hoy en día. Y yo estoy aquí presto para cualquier pregunta también. Entonces, Juanfer, si estás por ahí, te agradecería que es un poquito. Yo quisiera darle esa bienvenida a Juan, que desde el principio había sido uno de los invitados para estar participando en esta charla, que es una charla por demás amena. Estas personas que nos están acompañando hoy, reitero, tienen que sentirse muy privilegiadas porque este escenario para estar hablando de comunicación en tiempo de pandemia creo que no se ha vivido todavía en otro escenario. Pues Juan, estamos hablando entonces de algo que ya hemos, digamos, de manera privada conversando y me llama la atención algo. Yo me voy a quedar con algunos puntos y más adelante les voy a hablar con Henry Horacio y con Juan José, sobre todo en esas fases prevención, contención, mitigación.
habría que decir que la comunicación en nuestras entidades, en la alcaldía, en la gobernación, vivieron también esas fases, la prevención, la contención, la mitigación, y me gustaría que ahora, para que vayan pensando, hablemos del tema post-coronavirus. ¿Qué viene para las comunicaciones? Un poco más adelante vamos a hablar de eso. Entonces, Juan Fernando Gallego, que es comunicador social de la Universidad Pontificia Bolivariana, también con varios títulos académicos, hoy es profesor en la Universidad Luis Amigó. Juan, bienvenido, es amigo personal también y es una persona con quien aprendo mucho cada vez que estoy conversando sobre estos tópicos. Juan, bienvenido. Muchas gracias, Oscar, a Juan José, a Henry, al profe, a todos los estudiantes que están ahí pendientes en esta cátedra abierta. Como lo decía Juan José, esto ha sido un trabajo de aprendizaje, que es un trabajo que mantenemos día a día, y más cuando entendemos que en nuestras manos está el poder de informar a la ciudadanía. Lo que nosotros pongamos, quitemos, ayudamos a que sea mucho más fácil, va a ser mucho más fácil para los ciudadanos. Y por eso nosotros últimamente, hace varios años, venimos trabajando muy fuerte en unos temas muy relacionados a esto, que son usabilidad, accesibilidad, interacción con el ciudadano y todo el tema de tratar de llegar a las personas en situación de discapacidad. Son los últimos modelos que se están trabajando. Y unimos a ellos el tema de UX o experiencia de usuario. ¿Para qué todo esto? Para decirles que lo que nosotros estamos haciendo es siempre tratar de que el ciudadano esté bien informado, pueda tener todo a la mano y le pueda llegar de una manera más fácil. Juan hablaba de esas dos fases que hemos hecho en la alcaldía, primero más informativa, después un poco más asociada al tema de guiar al ciudadano en lo que tiene que hacer y de protección. Y esto nos ha llevado a tener muy buenos resultados en todo lo que tiene que ver con portales y en todo lo que tiene que ver con todas las redes. Nosotros lo llamamos unificado comunicación digital. Comunicación digital es tratar de unificar las redes sociales, todo el tema de portales, desarrollos app, nuevas innovaciones y todo ese tipo de elementos. Entonces, para darles datos, que es lo más importante ahora en estos temas o en estos tiempos, es uno cómo puede llegar a interpretar de acuerdo a los datos, que lo dice mucho nuestro alcalde, Daniel Quintero Calle, y es cómo adelantarnos a través de los hechos. En tiempos normales, nosotros estamos viviendo un acceso al sitio de la alcaldía. Hace 3 años más o menos unos 600.000 usuarios, el año anterior cerca a los 2 millones de usuarios, y solamente en abril tuvimos unos accesos de más de 7 millones de usuarios. Esto para entender cómo nos hemos vuelto un enfoque directo del ciudadano de dónde debe encontrar la información. Y no solo eso, sino que ahí también pues nos lo moviliza mucho el tema de tener todos estos formularios. Nuestras plataformas, ni las plataformas ni muchas personas estaban adaptadas a vivir esta realidad digital y tuvimos que llegar a eso. Y hay que decirlo como es, en muchos momentos hemos tenido algunas saturaciones en los hilos de comunicación que hace que el sitio esté un poco más lento, que el sitio la gente se tenga que demorar un poquito en registrarse, pero ya superamos las 600.000 empresas que están conectadas y que nos han entregado los datos para nosotros poder tomar decisiones en la alcaldía en torno a qué se debe hacer con la población vulnerable. Y entre ellos haber creado elementos que Juan se los va a contar, como las caravanas de la esperanza, que ha sido tomada con base en esto, donde deben llegar de manera más fácil, más precisa y más oportuna todas las ayudas que el Estado está entregando, tanto del Estado nacional como del Estado departamental y local, como lo es la Alcaldía de Medellín. Pero es como uno, desde esta comunicación digital y desde esta comunicación, entender que nosotros nos tenemos que poner en los zapatos del ciudadano y entregarle toda la comunicación de manera más fácil, más oportuna y que sea más digerible para lo que ellos creen y para lo que ellos necesitan. Y por eso regreso a lo que les había dicho al principio. Nosotros hemos tratado de manejar mucho a través de la experiencia del usuario, del user experience, y tratar de que todo lo hagamos con base en lo que el ciudadano necesita. Y también a través de las métricas. Nosotros permanentemente estamos revisando qué es lo que el ciudadano quiere, qué es lo que el ciudadano consulta, qué es lo que el ciudadano ve para hacerle más fácil. Entonces, en estos tiempos de COVID han encontrado de pronto los que han entrado a medellin.gov.co que permanentemente les estamos cambiando botones,
la información mucho más ágil. Ya creamos una nueva pre-home, digámoslo así, para que los usuarios no tengan que entrar a la alcaldía, sino que puedan entrar directamente a llenar el formulario de empresas o de familias. O que cuando entre a la alcaldía, cómo puede llegar mucho más fácil hasta el punto donde tiene que entrar. El último ejemplo fue ayer. Se creó un nuevo formulario donde los usuarios meten su cédula y saben si pueden salir a la calle. Los ciudadanos pueden salir a la calle. Eso se le puso un contador y en cuestión como de 3 o 4 minutos ya había tenido más de 1000 usuarios consultando eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no solo es poner la información al usuario, sino que cuando el usuario entre a eso, le sea fácil para él, sea lo más explicativo y pueda llegar a tener una buena experiencia de usuario, que lo lleve a decir, yo encontré la información, la pude llevar, y en estos tiempos donde estamos asumiendo que todo es de manera digital, les llegue mucho más fácil y sea más entendible y más masticable para ellos, para que en redes, en la misma comunicación digital, no nos estén dando palo en todas partes. Digamos que este es más o menos el resumen de lo que hemos hecho en estos últimos tiempos y cómo hemos tratado de ser desde lo digital lo más cercano al ciudadano. Ay, Perfecto, Juan, aquí estoy. qué pena, si me permites un segundo. Dale. Nosotros, hay daticos que por ahí no hay. En abril tuvimos 7,1 millones de visitas en la plataforma, ¿cierto, Juanfer? Y también otro dato que me parece interesante es el momento en que lanzamos Medellín Me Cuida Empresas, tuvimos en el día 843.000 visitas, si no me falla la memoria. Entonces la gente pues dice, ¿por qué se cae? ¿Por qué está lenta? ¿Por qué? Pero pues para que una alcaldía tenga un tráfico diario de 843.000 visitas o para que llegue a las 7 millones de visitas, pasando de 300.000 o 400.000 mensuales, muestra cómo se está entregando información certera y cómo se le está entregando esa información a la ciudadanía con fácil acceso, como lo hablaba Juan. Entonces, eso era para complementarle a Oscar. Perfecto, Juan. Me parece muy pertinente el comentario para complementar entonces lo que está haciendo la alcaldía de Medellín, pero también está la otra faceta, la que hemos venido conociendo y hablando a través de Henry Horacio Chávez. Me llama la atención algo, Henry Horacio, dentro de lo que ha sido el trabajo que se ha venido desarrollando en materia de comunicaciones desde la gobernación de Antioquia, y es el hecho de que el factor humano, el factor vida, muy ligado al plan de desarrollo, pues ahora Juan José estaba destacando el tema de Unidos, cómo ellos han visto con muy buenos ojos el hecho del acompañamiento que han recibido, no solamente la alcaldía de Medellín, sino pues todos los municipios desde Unidos, desde esa estrategia que se maneja en la gobernación. Pero el tema de humanizar la comunicación me ha llamado la atención en la estrategia que se maneja desde la gobernación de Antioquia, porque hay que tener en cuenta la tensión y la sensación de fragilidad de nuestros interlocutores. Bien lo destacaba usted, Juan José, hace un rato cuando estaba señalando de creatividad y estrategia. Creo que en la gobernación de Antioquia también se ha estado hablando de eso y que tanto en la alcaldía como en la gobernación se ha trabajado esas posturas cercanas, porque cuando se ha tenido que comunicar información negativa se ha hecho, pero siempre se ha procurado destacar esos aspectos positivos y solidarios. Me llama mucho la atención ese factor humano, Henry, y pues bueno, vamos a tener unos minutos antes de ir a la parte final, los últimos 10 minuticos para que atendamos las preguntas que van a hacer los estudiantes. Sí. Vale, sí. Mire, Oscar, sí, lo que pasa es que como usted menciona el plan de desarrollo y el centro del plan de desarrollo es precisamente la defensa de la vida y el ser humano. El desarrollo humano es una obsesión, dijéramos, de este equipo del gobierno. Pero hay unos asuntos de los que ha mencionado Juan José que yo quisiera realmente resaltar, sobre todo desde la óptica de los estudiantes, de lo que en mi opinión de profesor universitario, si me permite, considero que es fundamental para estos chicos que están con nosotros hoy. Dice Juan José que normalmente la ciudadanía no está pendiente de lo que hacen los gobernantes como hoy, y creo que tiene absoluta razón. Y le añadiría a Juan José y a los estudiantes este evento que yo repito con mucha frecuencia, y es que si las cosas salen muy bien, la percepción es que el gobernante es muy bueno.
que es un tipo muy capaz o una mujer muy capaz. Hemos tenido muy pocas gobernantes, la verdad. Pero si no salen muy bien, es que hubo un problema de comunicaciones. Es decir, siempre lo llevamos a, no supimos contar, nos falló la comunicación, la gente no nos entendió. Es decir, el problema no está allá, sino acá, en comunicaciones. Y ahí, digamos, el Pareto no ha cambiado. Hoy la gente está pendiente de los gobernantes, de lo que están haciendo, de lo que están diciendo. Pero ya decía Juan José, mucho antes de que fuera una noticia nacional, ya la alcaldía de Medellín, la gobernación de Antioquia estaban articulando con la empresa privada y con otras organizaciones cómo íbamos a enfrentar esta situación. Si el gobernador y el alcalde estuvieran, como ha ocurrido en otras épocas, estuvieran enfrentados en los medios, esa sería la noticia. Pero como no están enfrentados, no pasa nada. Esa es un poco como la normalidad. Y creo también que es bien importante lo que dice Juan José en relación con la confianza. Yo creo que se ha venido construyendo un relato de confianza, que es lo que los gobernantes finalmente tienen que sembrar en la comunidad en una época de zozobra, para la que nadie estaba preparado, para la que no había antecedentes, ni manuales, ni experiencia, más allá del sentido común y la capacidad de liderazgo. Y creo que los resultados, en buena medida, tienen que ver también con ese relato de confianza que se ha venido construyendo. Porque cuando el gobernador y el alcalde se pararon juntos frente a la cámara de televisión y dijeron, mire, nos vamos a guardar, nos vamos a cuarentenar, la gente lo que hizo fue agradecer. Pero nos están cuidando. 5 meses atrás, si alguien en este país hubiera dicho toque de queda una noche, recuerden que estábamos en el escenario de las protestas sociales y demás, lo hubieran linchado a través de las redes sociales. Nadie hubiera dicho, hombre, siquiera nos vamos a guardar, vamos a... No. Pero cuando se dijo el 19 de marzo, alcalde y gobernador, vamos a guardarnos, vamos a cuidarnos, vamos a protegernos, todo el mundo dijo gracias. Y sintieron colectivamente que había líderes, que había una confianza y que había una protección. Y otro asunto que quisiera yo mencionar, Oscar, que vos has mencionado un par de veces y me parece muy bonito, es el tema del privilegio, le has dicho a los chicos, pero creo que también hay un gran privilegio de nosotros poder estar en este momento histórico, no solamente dijéramos de la administración, del gobierno público, de la vida en sociedad, sino de las comunicaciones, en una responsabilidad que nos comporta una exigencia muy grande en términos de cantidad de trabajo, de horas de trabajo, de creatividad. No quiere decir que no hayamos cometido errores, muchísimos sin duda, pero nos ha obligado todos los días a no quedarnos ahí, sino a superar el momento y a buscar las mejores maneras de comunicar. Un poco lo ha mencionado Juan José un par de veces también, contra la cantidad de comunicaciones, no todas creíbles, no todas bien intencionadas, pero siempre a mantener ese mensaje de vida, de unidad y de saber que lo más importante es el sentido común, la capacidad que cada uno tiene para cuidarse, para cuidar a los demás, más allá de la imagen o no de un gobernante. Y en esa perspectiva quisiera cerrar tratando de responder lo que vos preguntabas, Oscar, del post-coronavirus, porque efectivamente pues hemos estado muy concentrados en la atención de la pandemia y de esta contingencia, por supuesto, pero las administraciones tanto de Medellín como de Antioquia pues siguen andando porque la vida también sigue andando. Nosotros estamos discutiendo el plan de desarrollo que ha sido construido con todos los ciudadanos que alcanzaron a ser presenciales todos los eventos regionales, pero que además a través de las plataformas de las que ya hablábamos antes se sigue consultando a la ciudadanía y se sigue, digamos, alimentando el plan de desarrollo que es nuestra carta de navegación. Pero más allá, seguimos atendiendo todas las necesidades de los antioqueños y en Medellín no han hecho una cosa distinta. Es decir, seguimos no solamente atendiendo coronavirus, sino todo lo de gobierno, y cuando esto termine, como propone el hashtag, cuando esto termine, por supuesto, pues habrá muchos aprendizajes, habrá seguramente que sistematizar buena parte de la experiencia, pero sobre todo habrá que quedarnos con un poco digamos, de capacidades instaladas.
Juan José mencionaba algunas de ellas. Nosotros tendremos ya otros hábitos en el relacionamiento con los demás, hábitos de higiene, de lavarnos las manos todos los días, pero también desde el punto de vista de la comunicación tendremos seguramente otras capacidades, otras maneras de encontrarnos. Esto que estamos haciendo hoy, seguramente no tendremos que reunirnos 2 horas en un mismo salón, 20 personas, sino que podamos hacerlo a través de estas herramientas de manera mucho más ágil, más expedita y con la posibilidad de llegar a muchísima más gente. Perfecto, perfecto. Yo creo que cumpliste con la meta para que podamos ir a las preguntas. Y pues estaba ya respondiendo, no sé si Juan José tiene para aportarnos en lo que estamos mencionando hace un momento de ese tema del post-coronavirus o regresar a la normalidad, como algunos lo pudieran estar llamando, que yo creo que no va a ser una normalidad como todos la soñamos. O sea, lo que vivimos creo que no lo volvemos a vivir. Vamos a vivir una nueva faceta, una nueva etapa, vamos a escribir una nueva historia, pero creo que vamos a poderlo hacer con nuevas herramientas, porque la creatividad que nos ha obligado a implementar este sistema, pues creatividad, estrategia, todo para manejar una diferente comunicación, creo que nos va a ayudar. Entonces comenzamos con las preguntas. Me piden dos favores. Uno, muchachos, que no olviden llenar la planilla de asistencia que está en el chat. El otro, ya te le voy a dar la palabra, Juan. Y el otro, quiero dar un saludo muy especial porque por aquí nos están escribiendo por redes sociales. Hay un compañero, un amigo que se encuentra en La Guajira. Él trabajó en la alcaldía de Medellín, se llama Alcides Escobar. Después se fue hacia La Guajira y fue director de comunicaciones en el departamento. Es guajiro, es guajiro. Sí, señor. Además, algo muy especial. Vino a Medellín a aprender español para poder estudiar comunicación social y ahora se fue a ejercerla por allá. Donde quiera que esté, pues un cordial saludo para él. Juan José, ahora sí, breve para que atendamos las preguntas, por favor. Muy breve para atender las preguntas, ¿cierto? Pues, primero, yo creo que todos hemos visto las imágenes de China ya post-coronavirus de la gente con tapabocas, todos los niños con tapabocas y todos los niños con máscaras. Entonces, regresar a una normalidad, yo creo que no vamos a regresar a una normalidad, sino nuestros hábitos también, como lo señala la gente, han cambiado totalmente. Incluso, por ejemplo, miren, pues, cómo estamos realizando las cátedras hoy. Uno ya no sabe si los estudiantes se duermen, si no se duermen, si están aburridos, si están poniendo atención o si solo están conectados. Entonces, la estrategia post-coronavirus va a ser seguir recuperando la confianza, recuperar la economía de las empresas y hacer el mismo acompañamiento. Para mantener la confianza de la ciudadanía, mostrarles un Estado que acompaña a las empresas, que acompaña a los ciudadanos, que acompaña a los estudiantes y que les va a permitir volver a lo más posible a la normalidad que teníamos antes, a lo máximo posible. Entonces, eso es sencillo para terminar, Oscar. La nueva normalidad, están llamando ya en el mundo entero, la nueva normalidad, para que vamos pensando en eso. Yo tengo otra pregunta, Juan José, porque nos están preguntando por aquí por aparte acerca del mapeo de los casos de coronavirus. ¿Ustedes están manejando un mapeo de manera que eso pueda servir para implementar estrategias? Sí, nosotros, no les miento, la alcaldía de Medellín, me imagino que también la gobernación de Antioquia tiene georreferenciados, cuadra a cuadra, cuáles son los casos de coronavirus de Medellín. O sea, yo no sé si han visto en el Twitter del alcalde, una vez publicamos una foto del mapa de coronavirus, pero lo publicamos grande, no tan georreferenciada, pero la tecnología le permite georreferenciar puntualmente dónde está, en qué cuadro está el caso de coronavirus. Entonces, ¿qué nos permite Medellín Me Cuida Empresas? Georreferenciar la empresa, dónde está la empresa y georreferenciar la casa. De esta forma, ¿qué se hace? Cuando se presenta un caso, cuando se presenta un brote, no se tiene que aislar toda la ciudad, no se tiene que aislar todo, sino puntualmente se aísla la casa y se aísla la empresa. Y con eso se logra mitigar el impacto y tomar decisiones inteligentes. Pero sí hay referenciación total de los casos. Henry Horacio, en el caso de la gobernación de Antioquia también se tiene georreferenciados todos estos casos y con esa georreferenciación se pretende la reactivación económica ahora en el departamento de Antioquia
y cómo no, que las actividades sociales tengan un matiz de espera, pero que las económicas comiencen sí a darle otra vez vida a los municipios donde no hay casos en el momento. Claro que sí, Oscar. El gobernador lo ha dicho de una manera, dijéramos, muy pedagógica para mi entender, y es que el mejor programa de asistencia social es la reapertura gradual y segura de la economía. Hay muchos municipios donde no ha habido ni siquiera una amenaza de coronavirus, pero además la georreferenciación nos ha servido, por ejemplo, para mirar en dónde se han entregado las ayudas de Antioquia Solidaria. Nosotros sabemos exactamente a quién se le entregó el mercado, cuándo, dónde está, pues toda la data que por supuesto pues no tiene, dijéramos, todas las condiciones públicas o publicables, pero están ahí y hay unas partes, dijéramos, que cualquier ciudadano puede consultar, porque es parte de lo que decíamos ahora, herramientas que hoy nos sirven para ello y que la idea, por supuesto, siempre es que nos sirvan para hacer mejores sociedades y mejores seres humanos. Yo a veces no soy tan optimista, Oscar. Yo como vos lo planteabas ahora, de esto saldremos mejor y yo no sé qué, yo tengo que confesar que a veces no soy tan optimista en el sentido de que los seres humanos no somos buenos por naturaleza ni somos solidarios por naturaleza. Esa no es nuestra naturaleza, esa es una construcción social. Y esa construcción social es a la que nosotros le apuntamos políticamente. Entonces, ese es un esfuerzo en el que no podemos ceder. Perfecto, vamos ahora entonces con las preguntas de las personas que nos acompañan a esta hora en la charla. Entonces, nos hacen la ceñita. Sí, señor. Yo quisiera que yo lo voy ayudando si quiere. Vamos con Eliana María Aristizábal, ella está en Ituango. Eliana, buenas noches, bienvenida y adelante. Lo escuchan Juan José Aux y Henry Horacio Chávez. Sí, muy buenas noches, compañeros, docentes de la universidad. De antemano, pues, darles las gracias a todas las personas que hoy estamos participando en esta charla que me parece fundamental e importante, sobre todo para nosotros como estudiantes sobre el manejo de comunicación. Muchísimas gracias. Bueno, mi pregunta es muy puntual y sí quisiera que me la respondiera Juan Fernando de la Alcaldía o Henry Horacio de la Gobernación. Ustedes acaban de mencionar de que se está manejando el plan de desarrollo con las comunidades. Cuando ustedes me dicen, estamos manejando eso, a mí me queda una duda y un sinsabor, porque sabemos que en este trabajo tenemos que involucrar todos los sectores, políticos, económicos, culturales, todos. Yo digo, con esta epidemia que se está presentando y con estas restricciones que manejamos a nivel nacional, departamental, me parece muy importante la participación de nuestros indígenas en los planes de desarrollo por las necesidades que ellos manejan y por la prioridad que ellos tienen también ante el Estado, porque eso es un sector muy prioritario. ¿Cómo lo están haciendo para que estas personas, tanto campesinos, indígenas y muchos sectores que por el problema de la cuarentena, del no trato social directo pues con las personas, cómo lo están manejando? Porque considero que hay sectores que no se han tenido en cuenta, tanto en la parte departamental como en la parte de los municipios. Muchísimas gracias. Henry, dame un segundo, para que hagamos claridad en algo. Dentro de lo que es el trabajo de Juan Fernando Gallego, él es la persona encargada de manejar la página web. Sí, no, pero yo creo que ella se refería más a Juan José. Sí, para que Juan José no nos vaya ahí, porque esa pregunta le cae más a Juan José. Pero mire, a mí me gusta mucho la pregunta de Eliana, porque nos permite además ratificar un asunto que ya mencionamos. No solamente hicimos los encuentros territoriales en cada una de las subregiones. Para el caso de Ituango, precisamente en el norte se comenzó todo ese proceso del municipio de Yarumal, pero además se hicieron cerca de 9 encuentros también con poblaciones específicas indígenas. Y hubo unos encuentros muy bonitos. Pero adicionalmente, y ahí es donde me gusta la pregunta de Eliana, es que hoy esas poblaciones tienen muchísima más posibilidad de participar en la construcción de los planes de desarrollo que lo que han tenido históricamente. Porque es que siempre hemos hecho los encuentros, eso siempre ha ocurrido. ¿Y quién va? Hombre, el que puede desplazarse hasta Yarumal, en el caso pues de Eliana que está en Ituango, o el que puede, para el caso de Medellín, ir a la concentración educativa tal que es la que está en su comuna.
Pero hoy no. Hoy todo el mundo puede a través de las redes sociales, hoy todo el mundo puede a través de estos medios virtuales y de los buzones decir, mire, esta es mi opinión, esto es lo que yo pienso, esta es mi participación. Y a mí me parece que ahí, como lo mencionaba ahora, tenemos una gran capacidad que nos va a quedar instalada. No solamente la plataforma, la costumbre de participar a través de esa plataforma. Dale, Le complemento, perdón, Oscar, lo que Henry dice es totalmente acertado, ¿cierto? O sea, eh, tuvimos un poco de suerte porque la pandemia llega después de que ya tuvimos la mayoría de encuentros territoriales, sin embargo todavía se exige participación. Nosotros en la alcaldía ya tuvimos los encuentros territoriales de los más participativos de la historia, pues a veces me preocupa porque se llenaban los salones y la gente aún seguía afuera, se llenaban los coliseos y la gente aún seguía afuera, y lo seguimos manejando y seguimos participando. Y hoy en día el gobierno abierto a través de las redes sociales nos permite darle tratamiento a todas las cosas, a escuchar a la ciudadanía de otra forma. Ahí es donde el deber de tanto de Henry como de Juanfer como de todos exige eso, exige escuchar a la ciudadanía a través de todas estas plataformas, que cada comentario que nos hagan sea recibido por la administración y se le dé respuesta y sea tratado. Eso es lo que siempre intentamos para que no se quede ahí. Y así se logra tener un gobierno abierto y dar participación. Claro, déjeme, Oscar, yo sé que estamos sobre el tiempo, yo quisiera... No, pero era precisamente eso lo que les quería preguntar. Es que está tan interesante esto que yo no quisiera irme porque apenas tenemos una pregunta nada más. Si ustedes tienen el tiempo... Yo no tengo problema, no sé los estudiantes, pero déjenme... Siquiera 15 minuticos más, minuticos más y nos vamos. Juan José... Mire lo que acaba de decir Juan José tan interesante y es escuchar. Escuchar no es... Un favor que les escucha a la ciudadanía, escuchar es nuestra obligación y hay que hacerlo con humildad, pero ojo, que escuchemos las propuestas para la construcción del plan de desarrollo no quiere decir que todo lo que todo el mundo dice va a quedar en el plan de desarrollo, porque sería imposible, ¿cierto? Porque además hay puntos de vista contrarios, pero hay que escucharlos, por supuesto, sopesarlos, valorarlos y llevarlos en la medida en la que se hacen realizables esos planes de desarrollo. Muy bien. Aquí estamos, Luis Fernando. Yo quiero hacer una invitación entonces para aprovechar estos 15 minutos que nos van a acompañar de más Juan José Aus y Henry Horacio Chávez, reiterando la invitación a la universidad, pues agradecerles a ellos por esta invitación porque ha sido una charla amena, nos saca un poquito de la rutina, yo creo que estamos de acuerdo con eso Juan José y Henry Horacio. Nos entretenemos hablando de comunicaciones porque lo otro es más estar pensando y estar haciendo que todo se operativice, pero yo creo que vamos a hacer una breve invitación también, con todo el respeto a las personas que nos están acompañando, y es que las preguntas hagan referencia a este tema que hemos tratado precisamente hoy, el tema de las comunicaciones en temporada de coronavirus, de la pandemia, y que no nos vamos a salir hablando de otros temas, porque yo creo que para eso podemos tener otros espacios y podemos aprovechar, y que las preguntas sean breves para que podamos aprovechar estos 15 minutos, Luis Fernando. Ok, perfecto. Entonces vamos con la siguiente persona que nos había pedido el turno, Andrés Felipe Roldán Posada. Por favor, abres el micrófono y hace la pregunta a los invitados. Muy buenas noches, muchas gracias por esta oportunidad. Andrés Felipe es profesor de la universidad. Sí, en el área de filosofía, y entonces pues estoy muy amañado aquí escuchando hablar de comunicaciones y aprendiendo de los que saben. Bueno, dos cosas concretas. Agradecerles pues estos invitados y este espacio. Dos cosas. Primero, ahorita tocan el tema de las fake news. Entonces, a mí me gustaría, como yo no estoy en el campo de las comunicaciones, pues listo, llega una fake news y ¿qué hay que hacer? ¿Qué sigue ahí? Cuéntenme ustedes desde la cotidianidad del comunicador qué se hace con eso, porque las redes sociales en verdad que nos invaden. Yo estoy en el municipio de Yarumal, en la vereda Santa Rita, que es en la vía Yarumal-Angostura. Entonces, por ejemplo, llegan mensajes, cadenas de mensajes que hay un contagio en Angostura, que hay un contagio en Santa Rosa, que hay un contagio en Yarumal, y luego al ratico pues escucho al alcalde de Yarumal, escucho al alcalde de Santa Rosa, desmintiendo, explicando qué fue lo que pasó y cómo llegó esta fake news. Y entonces quiero saber los jefes de comunicaciones, pues, ¿cómo hacen? ¿Cómo es la vida normal ahí en ese caso? Y lo otro, pues, desde sus oficinas, ahorita también nos contaban que Antioquia no es noticia ahora porque se están haciendo bien las cosas. Y entonces, ¿qué le toca al comunicador ahí? Y cuando han tenido cosas difíciles, cuando ha habido un tema por ahí que ustedes dicen, bueno, ¿cómo vamos a hacer con esta noticia? Cuéntenos en este tiempo de coronavirus un poquito desde su cotidianidad,
cómo han manejado esas cosas difíciles que hay que comunicar. Muchas gracias. Hombre, Andrés Felipe, en mi opinión, para otro rato, pues, para otra charla. Pero mire, yo creo que el asunto de las fake news, de los bolos, pues, porque además decir fake news es una contradicción en sí misma, ¿cierto? Porque si es falsa, no es noticia. Digo, ahí tenemos una responsabilidad, no solamente los comunicadores, los ciudadanos en general. Porque lo primero que hay que hacer es, como con cualquier información, preguntarse cuál es la fuente. ¿Cuál es el origen? ¿Para qué lo voy a comentar? ¿Para qué yo lo reproduzco? ¿Cierto? ¿Quién necesita saber eso? Y realmente eso qué aporta. Me gusta mucho el ejemplo tuyo de esa idea de si hay un caso positivo allí o no. Hombre, si yo estoy en mi casa, si yo estoy confinado en mi casa, ¿cuál es el afán de yo saber si sí se presentó allí o otro caso de contagio y yo no sé qué? Y de generar como un cierto pánico. Nosotros mencionábamos ahora, creo que Juan José está de acuerdo conmigo, bueno, yo soy el que estoy de acuerdo con él, porque él fue el que lo planteó, el tema de la confianza. Y la confianza se genera a partir precisamente de la veracidad, pero también se sustenta en la fuente. Es decir, yo cuando comunico, lo que le estoy diciendo a la gente es dónde está el origen de esa noticia. Y cuando consumo información, lo que tengo que verificar es quién me lo está diciendo, cuál es el interés que tiene. Y yo siempre le recomiendo a la gente, hombre, es tan fácil, es tan fácil. Usted puede seguir a XXN al cuadrado o puede seguir a Julanito de tal, que tiene nombre y apellido, que tiene una trayectoria, que es reconocido, o es un medio o es un personaje público. Juan. Complemento a Henry. Uno, cuando se reproduce una fake news, uno que espera que las tías no lo muevan tanto por WhatsApp o que no se replique tanto por WhatsApp en medio de tanta cosa. ¿Por qué? Porque se nos vuelve imposible. Uno, esto es de responsabilidades, entonces es responsabilidad tanto del ciudadano como de cada persona que le llega una cadena a darse cuenta de qué es lo que está leyendo y qué está replicando. Nosotros desde la alcaldía que hicimos, sacamos una campaña contra las fake news que ¿qué decía? Pues no difundas el virus, no difundas el miedo, sino revisa bien, lee otra vez, consulta los canales oficiales y si crees y si ya tienes certeza de la fuente y de la información, comparte. Si no, detente y no lo hagas más. Y yo creo que ese es un llamado que nosotros tenemos que educarnos también a manejar la capacidad de información que tenemos hoy para limitar esa creación de fake news y de difusión. Y así por último, pues nosotros decidimos también no salir a desmentir todas las redes sociales, todas las fake news, porque al principio pues desmentimos una cadena de unos estaban diciéndole a los venezolanos que les íbamos a regalar mercados afuera de la alcaldía, después estaban diciéndole que íbamos a acabar los inquilinatos, pero llegó un momento en el que se hizo imposible, entonces era todos los días sacar 4 noticias para desmentir fake news, entonces no, utilizamos la estrategia y se llevó directamente a todos los ciudadanos a buscar información oficial. Entonces, eso repercute en las búsquedas en la plataforma, eso repercute en las vistas de las fuentes oficiales. Y ahí es donde hay que llevar al ciudadano, a que se informe por las fuentes oficiales y no por el mensaje de WhatsApp que le llega de la tía, del amigo, de la cadena. Yo he visto cadenas que escribe Juan Rosaín toda la vida, pues, y todavía llegan. Entonces, no, ¿qué hay que hacer? Hay que ir a la fuente oficial y buscar la información. Ese es el mensaje. Por aquí revisando algunas anotaciones de lo que ustedes han estado diciendo y me quedo con algunas conclusiones. Ya vamos ahí con más preguntas. Este tema de entregar información clara, concisa y veraz, creo que va a tener que ser en tiempo de pandemia y después de ella y en todas las épocas. Yo creo que ahí no tenemos que movernos para nada, ¿cierto? También quisiera señalar que es muy importante que Aquí estoy. Que es muy importante que revisemos que nosotros no somos medios de comunicación. Los estudiantes deben de tener claridad en eso. Nosotros trabajamos y damos insumos para que los medios de comunicación difundan esas informaciones. En muchas ocasiones, inclusive, interpretando lo que nosotros queremos decir o lo que nosotros queremos informar. Yo creo que en eso estamos de acuerdo. Por eso la insistencia en que siempre habrá que comunicar con transparencia, con veracidad, con relevancia y ahora, pues, dadas las circunstancias, con algo de humanización.
porque se hace una combinación de realidad y mensaje. Luis Fernando, más preguntas. Bueno, vamos con las 4 últimas preguntas rápidas, por favor. Leani Lopera tiene una pregunta, por favor, abres el micrófono y la transmites para nuestros invitados. Buenas noches, muchas gracias. No, mi pregunta es, esta situación del COVID y los medios de comunicación han tenido muchos obstáculos y entre ellos pues como el acceso a los medios, tanto como en el área educativa como en el área laboral, para todos, porque hemos visto que se ha vuelto una comunicación excluyente. Entonces la pregunta es, ¿qué podemos hacer o qué se ha planteado frente a esta situación para que todas las clases sociales tengan acceso a los medios de comunicación y a los medios virtuales? Bastante complejo. Efectivamente, esto nos ha desnudado una cosa que ya sabíamos, que era el asunto de la desigualdad también en asuntos de conectividad y de acceso a las tecnologías, indudablemente. Yo creo que allí hay que hacer un gran esfuerzo, que más que desde el punto de vista de comunicaciones sería de gobierno, digo yo, pero pues por supuesto también en la construcción de los mensajes. Y es una evidencia que yo creo que es más o menos incontrastable. Juan José, ¿tiene algo para decir sobre el particular? Para agregar cierto a esto, cada vez la ciudadanía encuentra la manera y nosotros en primera medida habilitamos los parques biblioteca para que sigan teniendo internet. ¿Y qué nos encontramos? Violaba la cuarentena. Entonces los niños terminaban violando la cuarentena por ir a tener internet cerca a los parques bibliotecas, cerca a los puntos. Entonces, para cuidar la vida de esa gente tuvimos que cortarlos en algún momento. Pero de alguna otra forma la ciudadanía para informarse ha encontrado los canales, o sea, la misma ciudadanía se encarga de solucionar de una u otra forma los problemas y lo ha encontrado por la solidaridad. Entonces un llamado a la solidaridad, a abrir las claves de internet, abrir sus redes Wi-Fi para que se conecten quienes no lo necesitan, y lo han venido haciendo. Pero también de la misma forma, si tú revisas Medellín Me Cuida, como lo ha explicado el alcalde, las ayudas han llegado incluso a los barrios donde no tienen internet. ¿Por qué? Porque esos ciudadanos encontraron la manera de registrarse y resolvieron el problema. ¿Cómo? Cooperación, ayuda. Y así es como se solucionan las cosas de alguna u otra forma. Bueno, yo voy a dar un repaso rápido por lo que ha sido el chat, la conversación en esta hora larga de conversación, porque hay algunas preguntas que se nos pueden quedar aquí y quisiera que todo esto quedara limpio. ¿Cuáles son las estrategias a seguir en el próximo ascenso de la curva de contagio del COVID-19 a partir del desmonte gradual de la cuarentena? Es una pregunta que nos hace Lina Ramírez. Después nos dicen, ¿qué lecciones en comunicación está dejando el confinamiento a las instituciones públicas y que se le deba compartir a las instituciones privadas? Manuel Ricardo llega Oscar, a decir... perdóname, esa pregunta que acabaste de leer es de Fabián Rendón Ospina, la hace porque él es el jefe de comunicaciones de la Fundación Universitaria Católica del Norte, entonces le interesa también esos tips que tienen ustedes desde las entidades públicas para el manejo de las comunicaciones en las entidades privadas. Continúa, Oscar. Sí, voy a hacer este breve repaso. Yo sé que Juan José y Henry Horacio están tomando anotación ahí sobre las preguntas para que respondamos enseguida, pero es para que no se nos quede porque el tiempo se nos está agotando. Comunicación, educación, ¿cuál debería ser nuestro papel para acompañar la reactivación de la sociedad? Ese es un tema que tiene también Luis Fernando Mejía. Yo creo que estamos terminando ahí con las preguntas. Dice Manuel Ricardo, buenas noches. Mi pregunta es, en el orden de ideas de la charla es cómo ha sido la comunicación de sendas entidades territoriales con el gobierno nacional y qué opinión les merece la estrategia nacional del presidente Duque con su programa matutino, nos dicen acá. Yo creo que es el programa sobre las 6 de la tarde, la presentación en la que él da un parte de la jornada y de cómo está avanzando todo este proceso. Yo creo que ahí estamos cerrando la parte de las preguntas, respondemos esto y vamos finalizando entonces la charla agradeciendo de nuevo la participación. Sí, porque una de las preguntas la hace Paola Willes desde Nueva York y ella precisamente pregunta algo que ya estábamos respondiendo.
y es con el tema del acceso a las redes sociales por todas las personas. Entonces creo que con eso cerraríamos todas las preguntas a Henry y a Juan José, entonces para que vamos cerrando. Voy a tratar de ser muy breve. No sé si alcancé a tomar todas las notas, pero voy a tratar de hacerlo. ¿Qué se va a hacer en la medida en la que crezca la curva en relación con la reapertura? Naturalmente hay que ir controlando, pero yo creo que no es necesariamente, mejor dicho, si somos capaces de mantener actitudes de autocuidado, el sentido común, la curva no tiene por qué realmente ser tan prolongada o tan severa, en mi opinión. Y naturalmente lo que ha mencionado tanto el presidente como el gobernador y el alcalde es, se harán controles por zonas, no todas las zonas se pueden tratar igual. Yo no puedo tratar igual a Ituango que a Medellín, pero aún en Medellín no puedo tratar igual a Conquistadores que a la zona de Zamora, para poner cualquier par de ejemplos, ¿cierto? O sea, aún en la propia localidad hay diferencias y habrá que tratarlas, y seguramente si se dispara en un lugar habrá que tomar controles en ese lugar, habrá que hacer cierres nuevamente, es decir, un poco como la figura es la del acordeón, ¿cierto? Abrir y cerrar, abrir y cerrar. Si hacemos comunicación e educación, yo creo que están tan ligadas la educación y la comunicación, sobre todo en asuntos como este. Cada vez que comunicamos, aunque no tengamos la intención, aunque no nos demos cuenta, estamos haciendo pedagogía, en favor o en contra, en un sentido o en el otro, buena o mala pedagogía, pero generalmente ahí vamos dejando, ¿cierto? Como un rastro. Aprendizajes muchísimos aprendizajes. Yo decía ahora, tal vez parte de lo que nos toca en el post-coronavirus sea sentarnos a sistematizar, a tratar de organizar, a mirar qué aprendimos, qué nos quedó. Y ojalá podamos, por supuesto, compartirlo. Y muchas de las cosas que hacemos en lo público servirán en lo privado, pero también mucho de lo que hacen en el sector privado nos servirán a nosotros. Nosotros tenemos una gran mesa de comunicaciones con la Alcaldía de Medellín, con el área metropolitana, con el Comité Intergremial de Antioquia, con la Cámara de Comercio, con muchas entidades. Tenemos una mesa de comunicaciones. Todas estas piezas que ustedes han visto de mantener la distancia, de usar el tapabocas, de lavarse las manos, las hemos concertado en esa mesa de comunicaciones con Juan José, con su equipo y con la gente tanto del área como de las entidades que les acabo de mencionar y otras que no menciono por tiempo. Ahí hemos aprendido los unos de los otros, lo público de lo privado, pero también hemos trabajado en equipo con las otras entidades y en equipo con nuestra propia gente. Nosotros ya hemos mencionado pues aquí a Juan Fernando y a Juan Gabriel, pero detrás de Juan José y de Henry Horacio hay un equipo humano muy grande que ha tenido que trabajar en circunstancias difíciles, distinto a lo que siempre hacía, que nos permiten a nosotros hoy sentarnos con ustedes a contar este asunto como lo vemos, pero es porque hay gente también detrás de eso. Y con el gobierno nacional yo creo que la relación ha sido muy buena, tanto del alcalde como del gobernador. Yo, en lo personal creo que lo ha hecho muy bien el presidente, me gusta mucho la estrategia del programa de televisión vespertino. Me llama muchísimo la atención que todos los días tenga que contar, digamos, cosas atractivas, noticiosas. Creo que lo está haciendo bien, creo que es un gran ejercicio de comunicación pública. Nosotros hemos tratado de hacer, no diariamente, porque no se trata de saturar, pero tratamos de hacer con alguna frecuencia también la presentación de los avances, un poco la dirección de lo que mencionábamos antes, de tratar de generar confianza. Porque, y cierro con esto, Juan José mencionaba el miedo. Y yo creo que una cosa que hoy nos queda clara es que el miedo es un virus que tiene más rapidez, más potencia y puede ser más letal que el propio coronavirus. No, y yo voy a cerrar, ¿cierto? También empecemos por el programa de Duque. El programa de Duque es una respuesta principal a lo que la ciudadanía estaba buscando, información. Entonces, él encuentra que tener un programa, institucionalizarlo, y no ha perdido, creo que lleva de 40 días, creo que lleva 38 saliendo. Y lo institucionalizó y realizó y conecta con invitados. Entonces se legitima con
lleva de invitados a sectores de salud, a epidemiólogos de la Universidad Nacional, de las otras universidades, donde legitiman su actuar y al mismo tiempo incluye gobernadores, incluye alcaldes para acercarse a los territorios. Entonces es un programa muy bien estructurado que le permite dar cercanía. Tal vez en este momento no tenga el mismo impacto que al comienzo, pero ese es un programa en el que le ha permitido a él ponerse al frente como el mando de la crisis y acercarse a la ciudadanía. Tal vez en las principales capitales puede que no pegue mucho, pero les aseguro que en otros municipios ha tenido un gran impacto. Del tema de comunicamos aquí, nosotros en comunicación de riesgo y en comunicación de crisis solo hacemos pedagogía. Lo que nos encargamos de hacer, pues un gran porcentaje es pedagogía. Incluso miren las vallas. Miren todas las vallas del municipio de Medellín. Saluda de lejos, usa tapabocas, mantén la distancia, recuerda lavarte las manos y hacia allá van los mensajes, hacia evitar que esto sea populista ni nada, sino lograr que esto sea de la ciudadanía, que sea de todos. Del papel de cuando crezca la curva, pues nosotros tenemos la mejor data del país, entonces con eso vamos a lograr ser incisivos y cuando crezca la curva vamos a generar cuarentenas inteligentes. Y yo creo que lo mismo va a intentar hacer la gobernación de Antioquia con los municipios que tiene Antioquia, hacer cuarentenas inteligentes en los focos donde exista un brote y evitar de esa forma volver todos a cuarentena a la ligera, a guardarnos, por así decirlo. Y de aprendizajes, yo creo que no hemos tenido ni tiempo de pensar en los aprendizajes, pero aprendizaje que si se trabaja unido, si se trabaja en equipo, como lo viene haciendo el gobernador y el alcalde, como lo vienen haciendo los equipos, salen mucho mejor las cosas. O sea, esto es un llamado a la unidad, a trabajar con todo el equipo, a escuchar a sus servidores, a escuchar a todos y a confiar en los demás. Uno no puede abarcar todo. Y así es, ese es el mensaje, esa es la reflexión y muchas gracias por invitarnos y muchas gracias a todos por escucharnos. Espero que nos hayan dormido por ahí porque no los veo. No. Si vieras que la sintonía ha estado permanente. Yo quisiera en primer lugar agradecerle a Luis Fernando Sierra, que es el docente del programa de comunicación social en la Facultad de Ciencias de Educación Sociales y Humanas de la Fundación Universitaria Católica del Norte, por la invitación que nos ha hecho. Nos ha sacado un rato de la rutina, pero nos hemos disfrutado mucho esto. También un agradecimiento a Luis Fernando Mejía, que desde el principio el coordinador del programa ha estado con nosotros. A Juan José, muchas gracias, porque sabíamos que tenía pendiente el compromiso con el alcalde, pero bueno, lograste quedarte un buen rato. Henry Horacio, que ha sacado también un muy buen rato para estarnos acompañando. Recordar también que con nosotros estaban invitados Juan Fernando Gallego y Juan Gabriel Benítez, que nos han estado acompañando a la distancia. Y decirles a todos muchas gracias por la invitación. Ha sido un rato en verdad muy ameno, que hemos disfrutado mucho. Que el virus que los pique y que los siga picando mucho a partir de este momento sea el de la comunicación. Disfrutemos mucho de seguir conectados con esta cultura de la comunicación responsable en época de coronavirus, con miras a una nueva normalidad. Luis Fernando, usted para que cierre, muchas gracias. Ha sido, a ver, yo miro el cronómetro porque estaba haciendo fuerza aquí desde el principio, 1 hora y 22 minutos hasta el momento. Pensamos que era 1 hora, pero podíamos seguir hablando mucho rato porque son cada vez más cosas. Y me dicen, vamos a hablar del programa del presidente, tenemos rato para hablar, señores. Luis Fernando, muchas gracias. A usted, Oscar. Oscar me decía... por supuesto, a todos los asistentes. Oscar me decía que él no iba a ser el moderador, que lo hiciera yo. Creo que tuvimos un excelente moderador, Oscar Alzate, muchísimas gracias. Henry Horacio Chávez en la gobernación también por su tiempo, por entregarnos todas estas enseñanzas. Creo que quedan demasiadas frases suyas y de Juan José Auch en la alcaldía, donde nos sirve para todo este grupo de estudiantes, profesionales, docentes de la universidad, comunicadores en ejercicio y para todos. Y voy a cerrar simplemente con una frase de Juan José, que la he dicho mucho en varios espacios y quiero que sea como la frase que cierre esta excelente jornada que hemos tenido. El tema del coronavirus no es un tema de colores políticos. El tema del coronavirus es un tema de ciudadanía. Sí tiene 3 colores, los colores de Colombia. Y esos colores de Colombia solamente los podemos sacar adelante y podemos salir de esta crisis si, como decía Juan José, nos unimos, apoyamos al presidente, apoyamos al gobernador, apoyamos al alcalde de turno, haya o no haya votado por esa persona. Porque definitivamente
todo este bicho, todo este problema que estamos viviendo y todos estos aprendizajes que nos están dejando la situación, la vamos a recordar después, la vamos a llevar en libros, seguramente películas, pero la vamos a recordar con mucho más cariño si todos le aportamos al crecimiento y desarrollo de Colombia. A todos, muchísimas gracias nuevamente, Henry Horacio, Juan José, Óscar Alzate y los compañeros que nos han acompañado, a todos los estudiantes. Nos estamos viendo y de pronto, Henry, Juan José, de pronto hacemos la segunda temporada cuando salgamos y estemos en el post-coronavirus. Cuando tengamos el aprendizaje procesado. Exactamente, exactamente. Hoy lo vamos procesando entre todos. Muchas gracias y saludos A a los chicos que se entusiasmen con la comunicación, por supuesto. Juan José, gracias por sacar el rato completo. Gracias a ustedes, un abrazo, que estén muy bien. Muchas gracias a todos, muy amables, muchas gracias.